Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 4 de enero en que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos perfectamente que la solemnidad de la Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero, pero en la mayoría de países o en muchos países esa solemnidad se traslada para el domingo más cercano. ¿Para qué? Para que todo el pueblo de Dios pueda celebrar como precepto esa solemnidad. Y claro, como el domingo es día de precepto, entonces todos los católicos podemos celebrarlo. En muchos países donde se conserva la tradición de tener como día feriado el 6 de enero, entonces todavía se celebra el 6 de enero. Esto lo digo porque la solemnidad de la Epifanía es una solemnidad sumamente importante. Es aquella que completa efectivamente esa manifestación al mundo entero de que aquel que ha nacido en Belén, ese niño que hemos adorado desde el 25 de diciembre en su nacimiento en Belén, es el Salvador no solo para un pueblo, sino para todo el mundo, para todos los pueblos y todas las naciones. En esta solemnidad de la Epifanía, en la primera lectura, leemos el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos y tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Fa. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. La primera lectura del profeta Isaías nos recuerda cómo la Epifanía es una fiesta, como toda la celebración de la Natividad de nuestro Señor, de luz, de resplandecencia. ¿Por qué? Porque se manifiesta al mundo aquel que es la luz del mundo. Y entonces qué bonito es escuchar las palabras de Isaías llamando a Jerusalén para levantarse. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz. Nosotros sabemos bien quién es esa luz, que es el mismo Señor que se ha hecho hombre. La gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Qué bonito es cuando adoramos al niño Jesús. Y lo adoramos efectivamente como ese Dios que ha venido a habitar en medio de nosotros. Y reconocemos que ese anuncio a Jerusalén, ese anuncio a Israel, es un anuncio para todos nosotros. Aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel y que sin embargo en la nueva alianza formamos parte de ese pueblo de Dios. Y entonces yo también camino como pueblos, como todos los pueblos, a la luz, al resplandor de la aurora que se ve en Jerusalén. Levanta los ojos y mira alrededor.
todos se reúnen y vienen a ti. Fíjate cómo esa señal de luz, esa señal de resplandecencia nos va a hablar de cómo van a llegar esos tesoros y van a llegar de todas partes. Y es sumamente específico el texto de Isaías al decirnos que vendrán en camellos y dromedarios procedentes de diferentes lados trayendo incienso y oro, proclamando las alabanzas del Señor. Y entonces, lógicamente que esta profecía de Isaías se cumple ¿cuándo? Cuando llegan efectivamente esos magos provenientes de Oriente trayendo esos regalos para adorar a aquel que no es el rey de Israel, sino el rey del mundo. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos 2 al 3 y 5 al 6. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. En la carta a los Efesios que acabamos de leer, ¿cuál es la idea principal? La idea principal que está dándonos a conocer San Pablo es que la gracia, esa gracia de Dios, que debe ser distribuida y que ha sido confiada a San Pablo y a los demás apóstoles ¿en favor de quién? De todos, de todos. ¿Qué se nos está manifestando entonces? Que esa gracia es a favor de todos los pueblos, que no hay un límite, y este es el fondo más importante de la celebración de la Epifanía. El Salvador no es un Salvador para algunos, es un Salvador para todos. No hay otro Salvador. El que nació en Belén, ese niño Jesús es el Salvador del mundo. Por revelación, dice San Pablo, se me dio a conocer este misterio. Esto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el misterio que ha sido revelado? Que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. No hay, por tanto, ninguna división, ninguna separación. No va a existir un pueblo mejor que otro. Delante del Señor somos todos llamados a la salvación. No es que Cristo murió por unos y no murió por otros. No es que vino al mundo por unos y no vino por otros. Qué bonito es en la Epifanía agradecer al Señor, agradecer que su salvación es para mí y es para todos los pueblos a lo largo de toda la historia de la humanidad. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo.
Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo en esta fiesta de la Epifanía, porque es el único Evangelio que nos narra este episodio de estos reyes magos venidos desde el oriente a adorar al rey que ha nacido y que conocen que ha nacido porque han visto surgir su estrella. Y tenemos varios puntos de meditación que podemos sacar de la lectura del Evangelio que acabamos de hacer, pero quiero que iniciemos la reflexión fijándonos en Herodes, porque nos dice que Jesús nació en Belén en tiempos del rey Herodes, y entonces llegan estos magos de Oriente a Jerusalén. ¿Por qué llegan a Jerusalén? Porque es la ciudad del rey. Y por eso preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Ya volveremos sobre el tema de la estrella. Y al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó. Convoca a los sumos sacerdotes y a los escribas y les pregunta dónde tenía que nacer el Mesías, y ellos le responden: de acuerdo a las Escrituras, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. De ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Los escribas, los sumos sacerdotes, tienen conocimiento de las Escrituras y saben esto. Pero fíjate en Herodes. Herodes recibe esta información y la cree. Y no digo que la cree solo porque envía a estos magos venidos de Oriente hacia allá, sino que además, una vez que se ve burlado por ellos, sabemos perfectamente lo que ocurrió. Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén y en todo ese sector. Es decir, que cree en las Escrituras, cree en la información que le da la Escritura sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Qué impresionante es esto. Soy capaz de creer lo que me dice la Escritura y sin embargo no quiero creerla. Es una actitud tan de locos. De absolutamente locos. No, yo sí creo en lo que me dice la Escritura. He preguntado y me han dicho que el Mesías va a nacer en Belén, pero no soy capaz de creer en la misma Escritura. Es decir, ese hecho de creer que va a poder superar los designios de Dios, que va a poder superar el poder de Dios. ¿Cómo se puede llegar a ser tan irracional, tan absurdamente loco? Bueno, por el camino de la soberbia, por el camino del egocentrismo. La soberbia me hace creer efectivamente las Escrituras, pero no pongo mi confianza en ellas. Pero si estás admitiendo que las Escrituras te dicen dónde va a nacer el Mesías, ¿por qué entonces no crees que es el Mesías? No, porque yo no voy a verme superado por nadie. Nadie me puede superar a mí. No puede haber otro rey. No puede haber un Mesías. No puede haber alguien que ponga en peligro mi posición. Es impresionante cuando analizamos en profundidad el corazón de Herodes. Y analizarlo en profundidad, no para simplemente hablar mal de Herodes,
sino para que podamos analizar tú y yo qué es lo que sucede con la soberbia en mi corazón. Me lleva a la locura, me lleva a actuar de una manera tan irracional. Y por eso contemplar a Herodes me tiene que alertar sobre esa soberbia que me va a volver tan ciego, que va a hacer que mi vida sea una vida profundamente en las tinieblas. Esto como primera reflexión. Segunda reflexión. Fíjate cómo nos cuenta que Jesús nace en Belén de Judá. Y unos magos de Oriente llegan. ¿Dónde está el rey? Ese rey que acaba de nacer. Vimos surgir su estrella. Entonces se nos explica de alguna manera quiénes son estos magos de Oriente. Pero fíjate que la información que nos da el Evangelio es muy corta, muy pequeña. Primera cosa, que no nos dice cuántos son, no nos dice el nombre. Por tradición sabemos que son 3, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero en la Sagrada Escritura no tenemos esa información. Pero lo que sí podemos deducir es que es gente que está dedicada a observar con mucha atención y con mucho cuidado el movimiento de los astros. Por eso podemos comparar a los magos con lo que llamaríamos hoy día un científico. Es decir, una persona que es estudiosa, que contempla. Pero ¿qué hacen estos? Contemplan verdaderamente con un espíritu de deseos de sabiduría y no con la soberbia que me lleva a las tinieblas. Por eso son tan contradictorios ese Herodes y estos magos venidos de Oriente. Herodes recibe la información de las Escrituras y cree en ellas. Los magos de Oriente reciben la información de su contemplación de los astros. Han contemplado esta estrella y han sabido descifrar efectivamente qué era lo que les decía esta estrella. ¿Y qué era lo que les decía esta estrella? Que en Jerusalén había nacido un rey para los judíos. Y contemplan además con humildad, no con soberbia, que este es un rey que vale la pena que sea adorado. Y por tanto llegan a adorarlo. Cuando Herodes les dice en secreto que en Belén de Judá era donde tenían que dirigirse, ellos parten hacia allá, recibiendo una mentira. Recibiendo la mentira de que Herodes quería también adorar al niño. Los reyes, ahora se nos habla después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. Ahora fíjate qué es lo que se nos cuenta. Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Ellos se han llenado de alegría. Entraron en la casa. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque ¿cuánto tiempo ha pasado entre la natividad de Jesús y la llegada de estos magos de Oriente? No lo sabemos. Sabemos que por los datos que les dieron los magos a Herodes, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Por tanto, puede haber pasado un buen tiempo. Puede haber pasado unos días, pueden haber pasado unas semanas, meses o incluso más de 1 año entre la natividad y la llegada de los magos. Lo que sabemos es que los magos no van a llegar al pesebre, no van a llegar a ese lugar donde se dio el nacimiento y donde lo adoraron los pastores, sino que llegan a una casa. Es decir, que María y José ya se habían instalado en Belén, en una casa. Entraron, se postraron delante del niño que estaba con su madre y lo adoraron. Y abrieron cofres y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Por tanto, ¿cómo vivimos el día de la Epifanía? El día de la Epifanía es sobre todo un día de adoración.
¿A qué me dedico el día de la Epifanía? Adorar al niño. Tengo la oportunidad de hacerlo hoy, tengo la oportunidad de hacerlo todo el tiempo de Navidad, tengo la oportunidad de hacerlo el día 6, que es el día propio de la Epifanía, la fiesta de los Reyes. Pero qué importante darnos cuenta que todavía tenemos una semana más. De aquí hasta el próximo domingo que celebramos el bautismo del Señor, todavía estamos en tiempo de Navidad. ¿Y cuál es la actitud que tengo que tener en el tiempo de Navidad? La adoración. Adorar al niño Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja y los llene de su luz en este día de la Epifanía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo de la Epifanía para todos.